Bueno, van a ver que nosotros nos vamos a manejar, como les había dicho, con el capítulo 5, vamos a partir del capítulo 5 a 5, donde en este caso van a ver que está muy bien explicado, está también explicado acá, pueden leerlo y acá hay un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a guiar con esta tabla y ojo con esta, porque esta tabla, que es la tabla número 1, la van a ver acá, ¿ven? La tabla número 1. Es la tabla que nos va a permitir calcular los diámetros de las diferentes cañerías cuando yo tengo alimentación directa de red. Entonces vamos a utilizar la tabla 1, que está en la página 5 a 6. Es esta tabla que está acá. Es esta tabla que está acá. Hay que tener cuidado con esta tabla. Fíjense que acá van a ver que habla precisamente lo que les decía, ven en este apartado. Si bien es una tabla que está, hay que tenerla con pinzas, pero es una tabla vieja que está hecho para caños de plomo y para caños de latón, lo que sería el hidrobronce, lo que era antes el hidrobronce. Los caños de polipropileno tienen sección diferente, pero podemos considerarlo igual porque no hay mucha diferencia. Como no tenemos información, como no hay otra información, no nos queda otra que seguir utilizando estas tablas, porque nunca se han actualizado. O sea, estas son tablas que tienen, creo que la última actualización de lo que fue el manual de obra sanitaria fue del año 84, 1984, 1985. Tienen más de 35 años estas tablas. Esta tabla y la tabla que está acá. Son, la verdad, que son viejas, pero nadie se tomó la molestia de actualizarlas. Entonces, como no hay, esto es un lugar, es como de referencia, podemos utilizar esta tabla de referencia, pero tengan siempre cuidado y tengan ese concepto. Acá lo aclara, ven que le dice validez de la tabla, lo aclara acá, si quieren léanlo. Ustedes se fijan en la tabla, se les voy a explicar cómo funciona la tabla. La tabla tiene, voy a ponerla con costadito para que no me moleste, tiene por un lado la primera columna, esta, miren, me dice la presión de agua. Me parece que voy a tener que usar el marcador azul. Sí, ya me quedé sin tinta. Presión de agua. Que esta presión de agua está medido en metros de columna de agua. Entonces van a ver acá que aparece 4, 5, 6, 7, 8, después va saltando. No, va de 1 en 1, hasta 25 llega. Llega hasta 25. Entonces, y acá, en la parte superior, lo que me va dando, en la parte superior, son los diámetros, que están en milímetros. Entonces, por ejemplo, 13 milímetros, 19, 25, 32, y así sucesivamente. Que esto yo lo que tendría que hacer es pasarlo a fusión, que en fusión, la equivalencia de fusión sería 20, 25, 32, 40, ¿no? Y ahí llega hasta 60 milímetros. O sea, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿No? Acuérdense que esto sería, lo azul sería en milímetros y lo verde sería en la equivalencia de fusión. En el medio, yo voy a tener los caudales, ¿no? En el medio, todo en estos casilleros, están los caudales que están medidos en litros por segundo. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que un caudal es igual a volumen sobre tiempo. Entonces,
Estas tablas están medidas en litros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que me va a ir diciendo? Me va a ir diciendo, de acuerdo a la presión que yo tengo, es el caudal máximo que soporta esa sección. Por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, a un valor de 6 metros. Dice que a 6 metros, un caño de 13 milímetros, el máximo caudal que puede pasar por esa sección es de 0,33 litros por segundo. En el caso de el de 19 será a 0,72 y en el de 25 milímetros estamos hablando, por ejemplo, 1,41. A mayor sección, mayor caudal. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en el video anterior? ¿Y qué es lo que va a pasar también? A mayor presión, por ejemplo, si yo me voy a 10 metros, me fijo en 10 metros, que sería 10 metros de columna de agua, sería 1 kilo por centímetro cuadrado. Me dice que, por ejemplo, ese mismo diámetro, el de 13, en vez de soportar o permitir un caudal máximo de 0,33, soporta un caudal de hasta 0,42 litros por segundo. ¿Por qué? Porque a medida que aumento la presión, lo que se va disminuyendo es el rozamiento entre el fluido y las paredes de la cañería. Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera menos pérdida de presión. A medida que aumento la presión, si ustedes de repente se empiezan a mirar esta tabla, se van a dar cuenta que prácticamente en las últimas filas, cuando la presión de agua ya pasa a los 20, que están en 21, 22, 23, 24, 25, fíjense que prácticamente no hay diferencia. De 21 a 22 solamente es 0,01 litro por segundo. Cuando antes, por ejemplo, cuando yo tenía muy baja presión, la diferencia entre 1 metro de columna de agua era 0,04. ¿Ven? Que a medida que yo voy aumentando la presión, prácticamente ya no tengo variaciones de caudales. ¿Por qué? Porque ya estoy evitando el rozamiento. Ya no existe prácticamente el rozamiento. Podemos decir que a partir, por ejemplo, de los 2,5 kilos ya no hay rozamiento. Y, por ejemplo, el máximo caudal que podría soportar una sección de 13 milímetros sería de 0,64 litros por segundo, ¿no? Pero acuérdense que eso se da a 25 metros de columna de agua, que serían 2,5 kilos por centímetro cuadrado. En cambio, ven que cuando yo en valores muy bajos, la diferencia es diferente. Lo mismo pasa que al revés, que a medida que voy aumentando el diámetro, las reducciones de presiones son diferentes. ¿Ven? Son diferentes. Si ustedes empiezan a estudiar la tabla, se van a dar cuenta. Vamos a mirar, por ejemplo, a 10 metros. A 10 metros, antes yo tenía 0,78. No, tenía 0,72. ¿No? Entonces, a 10 metros me aparece que la presión que puede circular, el caudal que puede circular por un diámetro de 19 con 10 kilos de presión, con 10 metros de presión es de 0,81. ¿Ven? En el caso de esto teníamos a 6 metros. A 6 metros estaba en 0. Perdón, yo me equivoqué acá porque yo les puse 0,72 y en verdad no era 0,72. Esto está mal. Me confundí. Era a 6 metros era 0,66. Y acá era 1,30. En cambio, a 10 metros me da 0,81 y acá me da 1,63. ¿Ven? Como a medida que aumento los diámetros, aumentan los caudales, y a medida que aumento la presión, aumento los caudales. Por supuesto que se aumenta hasta un cierto límite, no es que siempre se va aumentando. Llega un momento que ya la sección, cuando ya se elimina por completo el rozamiento, la resistencia que ofrece el conductor, las paredes del conductor de la cañería, prácticamente no hay fricción y por lo tanto no hay pérdida de presión. Bien, entonces acuérdense de esto. Fíjense, tengan primero cuidado con las unidades. Yo lo que les digo, por favor, tengan cuidado con las unidades.
Esto es así, van a ver que esta tabla es re sencilla de utilizar. Ahora yo les voy a explicar cómo se utiliza, pero fundamental el tema es las unidades. Esta tabla mide litros por segundo. La parte superior de la tabla, acuérdense en que están en milímetros, esta parte está en milímetros, y ustedes lo que tienen que hacer es la conversión a fusión, convertir a fusión. Y la presión está dada en metros de columna de agua. Bien, ¿por qué hago estas aclaraciones? Porque nosotros, cuando hacemos una distribución, hacemos un cálculo, nosotros tenemos que estimar, se estima, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una vivienda, tengo por ejemplo un terreno. Acá el ejemplo lo que da, el ejemplo que aparece acá, es una tipología muy típica que se da, por ejemplo, en las grandes ciudades, en especial Buenos Aires, de la zona de Buenos Aires, de Córdoba, que es lo que se llama la tipología de pH, ¿no? Que es un pasillo, ven que aparece acá, es un pasillo donde a lo largo de este pasillo aparecen varios departamentos que dan a ese pasillo. Y por supuesto son departamentos muy chiquitos, que tienen un dormitorio, 2 dormitorios, generalmente tienen un patio para poder ventilar los ambientes. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos son terrenos que, por ejemplo, tienen unos 10 metros de ancho por 50 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se va haciendo es una tipología que se llama tipología tipo pH. Entonces se van poniendo departamentos uno al lado del otro. Esta es una tipología muy típica, por eso les digo, que se da en las grandes ciudades, donde acá quizás en una de esas hay algunos departamentos así, debe haber algunos. Pero si ustedes se alejan un poquito acá de Calafate, es más probable que ustedes encuentren ¿no? Que en un terreno que generalmente tiene unos 20 metros de frente por 40 metros, vamos a suponer, que encontremos, por ejemplo, 4 cabañas. Esto es más común encontrar, ¿no? Que en un terreno, dentro de un mismo terreno, encontremos varias cabañitas, o que estas cabañas estén distribuidas en este sentido. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos se dan para alquiler, ¿no? Para alquiler de turístico. Entonces, es algo muy típico de encontrar. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, decido alimentar directamente desde la red a estas viviendas, yo quiero saber, ¿no? Y acá estoy haciendo un esquema en planta, quiero saber cuáles son los diámetros que yo necesitaría para, por ejemplo, en cada uno de estos tramos, ¿no? Ya sea en el tramo, lo que se llama la alimentación troncal, que es la cañería principal, que se acuerdan que yo les demostré el otro día para radiadores, el sistema que se utiliza para radiadores es este sistema, es un sistema similar a este, es el sistema troncal. En cambio, cuando yo tengo tanque de reserva, utilizo el sistema de colector, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que tengo es una cañería troncal, y de esta cañería se me van derivando a los distintos departamentos la alimentación. Por supuesto, cada uno de estos tiene que tener una llave de paso, ¿no? Para poder cortar en caso de hacer una reparación, y por supuesto esto tiene que tener una llave general. Una llave general que tiene que haber siempre primero del lado de la línea municipal para el lado de fuera, que esta llave solamente la corta servicios públicos, en nuestro caso, y del otro lado es la llave de corte para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito calcular cuáles son los distintos diámetros que tienen para estos tramos. Entonces, bueno, el cálculo es muy sencillo. Primero que voy a hacer va a ser a cada una de las viviendas, las voy a nombrar con una letra. Le pongo una letra, le asigno una letra. Acuérdense que pasaba con la letra. ¿Se acuerdan como les dije en radiadores? Es exactamente lo mismo que con radiadores. Tengo que poner, por ejemplo, en los radiadores una letra. La única diferencia es que esto, en lugar de ser un radiador, es una vivienda. Entonces le pongo una letra. Entonces pues digo, esta es la vivienda A. Y la más alejada siempre la llamo con la letra A. Empiezo con la letra A desde el más alejado hacia adelante. De atrás hacia adelante tengo que empezar. Entonces
Entonces se denomina con la letra a la más alejada. Y esto van a ver que es lo mismo que para gas. Entonces le voy a llamar A, el segundo la voy a llamar con la letra B, la tercera la voy a llamar con la letra C y la cuarta la voy a llamar con la letra D. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacer ahora. En cada lugar donde hay una derivación, donde yo tengo una derivación, yo le voy a marcar un número. Y este número lo voy a ir nombrando de atrás para adelante, por ejemplo. Bueno, perdón. Perdón. Entonces, ¿dónde tengo la derivación? Las derivaciones tengo donde se me forman una T. ¿Ve dónde se forma una T? En cada lugar donde hay una T, que se llaman derivaciones, yo acá le voy a poner un número. Entonces voy a empezar también desde atrás para adelante, le voy a ir poniendo un número a cada una de las derivaciones. Entonces le voy a llamar 1, que es la primera derivación. La segunda derivación la voy a tener acá. Esta va a ser la derivación número 2. ¿Ven? Y acá voy a tener la última derivación, que sería la derivación número 3. Bueno. Estas son las 3 derivaciones que voy a ir teniendo, ¿ven? Para los departamentos. Serían estos que están acá. ¿Bien? Entonces, y estos sí, van con un número. Van con un número. También arranco con el número 1, el más alejado. Arranco con esa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Yo lo que tengo que hacer es nombrar los tramos que tengo. Nombrar los tramos. Voy a armarme una tabla. Donde esta tabla, lo que voy a marcar van a ser los tramos. Los llamo así, tramos. Entonces, ¿cómo denomino los tramos? Bueno, los tramos se van a denominar desde donde tengo una letra hasta donde tengo un número, o mejor dicho, desde una vivienda hacia una derivación. Entonces, por ejemplo, el primer tramo va a ser ¿cuál? El tramo que va de la vivienda A la derivación 1, que es el tramo más alejado. Entonces la voy a llamar A-1. El otro tramo, ¿cuál es? Es el tramo B1. ¿Ven qué sencillo esto? Esto es sencillo. ¿Ven? A1, B1. ¿Después qué sigue? Después sigue el tramo 1, 2. Sigue el tramo 1, 2. Después, ¿qué tengo? Cuando llego a 2, tengo el tramo C2. ¿Ven que vengo siempre de atrás para adelante? Tengo el tramo C2. Después, ¿qué es lo que tengo? Acercándome a la calle. El tramo 2, 3. Y por último, o mejor dicho, el tramo último, anteúltimo sería el tramo D3. Y el último tramo, que yo le voy a poner acá la red, es el tramo que va desde la derivación 3 hasta la conexión a la red pública. Entonces lo que hice acá fue denominar, ¿no? O designar los tramos que componen esta instalación. Yo ven que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 tramos. Ven que esto es común cometer un error, ¿no? Lo digo porque esto igual es práctica, que a veces, por ejemplo, se olvidan. Por ejemplo, se olvidaron el tramo B2 o el tramo B1, o a veces se equivocan, ponen tramo A1 y B2 ponen, y en verdad sería el tramo B1. Eso es un error típico que se puede llegar a cometer. Fíjense que cada vez que yo tengo una derivación, el tramo de una derivación hacia una vivienda tiene que ir de una letra a un número. Y cuando yo tengo un tramo que va de derivación a derivación, son números con números. Nunca puedo tener letras con letras. No puedo tener nunca AB. Eso está mal. Siempre tengo que tener el tramo. Por eso los diferencio. Las derivaciones se marcan con números y las viviendas con letras. Lo mismo va a pasar cuando hagamos gas y cuando hagamos calefacción. ¿Se acuerdan que yo les dije? Los artefactos los nombramos siempre con una letra. Es con una letra. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ahora lo que tenemos que conocer son los caudales correspondientes para cada tramo. Pero eso lo vamos a ver en el otro video.